Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo. Ya llegamos a la última parada de esta terminal cultural e intelectual en la cual hemos tenido... Pueden ir sentándose, por favor. En la que hemos ido teniendo una serie de ponencias, todas ellas muy interesantes y que han aportado algo mucho a lo que es la trayectoria tan simbólica y tan interesante, tan icónica de Paloma Fernández Gomá como poeta, como escritora, como editora. En lo que a mí me concierne como organizador de este acto, tengo que dar las gracias a todas las partes que han aportado algo de su tiempo, de su esfuerzo y de su descanso. Al amigo Javier, al amigo Juan Moya, al amigo Miguel, a Pilar sobre todo por su dedicación, sabiendo que no tiene mucho tiempo para dedicárselo a cualquier persona. No, pero sé que lo ha hecho encantada y de corazón. Espero que todo haya pasado según el gusto de todos, aunque personalmente como organizador y algunos de los que organizáis cosas sabéis que no siempre se puede contentar a todos o a todas, pero por lo menos fe e ilusión se ha puesto. En lo que concierne los posibles errores o deficiencias mías o de la Fundación, pues ruego que haya disculpas y comprensión en ese aspecto. El acto de hoy, la mesa de hoy, por cuestiones de tiempo y porque ya vamos un poco tarde, pues por favor que nos atengamos a los 10 minutos dedicados a cada ponencia, con el fin de poder abrir un debate y reducir el tiempo que nos pueda apretar después, porque vamos limitados de tiempo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por el abrazo y mucha suerte. Muchas gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes. Se oye, ¿verdad? Bueno, vamos a proceder inmediatamente a inaugurar esta mesa, esta ya última mesa de este muy entrañable encuentro en homenaje a nuestra amiga Paloma Fernández Gomá. Todo lo bueno se acaba y da la sensación, y así es, realmente han sido 2 días, pero horas contadas, ¿no?, de estar juntos. Y en este caso, pues vamos a empezar con la presentación de nuestra amiga Balbina Prior. Balbina Prior es doctora en filología inglesa, poeta, traductora y crítica literaria. Ha traducido a Dickinson, Afra Ben, Donald Hall, entre otros poetas ingleses y norteamericanos. Entre sus poemarios se puede destacar En los andenes de la era Heisei, ¿lo digo bien? Sí, bien. Premio Ciudad de Móstoles, Timos de la Edad, Desnuda y Memorial de Frontera, Trajín, Ciudad de México 2018. Además, ha sido traducida a diversos idiomas como el francés, el inglés, el portugués, y pertenece al Pen Club de España, a la ACL y a la Asociación España de Críticos Literarios, participando como jurado en los premios de la crítica y los premios nacionales, además de Leonor de Córdoba, Juan Bernier, Vicente Muñoz y Ricardo Molina. Nos va a hablar, si me permites, puedes decir tú misma el título y tú ya la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, pues lógicamente felicitar a Paloma Fernández Gomá por este merecidísimo homenaje, por toda su labor poética y también de editora. Todos sabemos que los proyectos en la poesía son efímeros y su
su revista Dos Orillas realmente lleva una larga trayectoria. Entonces, no solamente de los poetas españoles, sino también de esos poetas de los pueblos hermanos y limítrofes con esta zona tan extraordinaria. Por supuesto, quiero felicitar a Asís por presentarme y a Mem Megara por organizar este magnífico y espléndido encuentro. Quiero ser breve, quiero atenerme a lo que hemos dicho de tiempo, y mi intervención va dirigida exclusivamente a la obra poética de Paloma Fernández Gomá, aunque no quiero dejar pasar el momento de expresar mi cariño personal hacia ella, puesto que desde que nos conocimos allá por el año 2000, seguramente 2000 y pico, pues hemos colaborado en numerosas ocasiones. Recuerdo muchas de ellas, pero especialmente aquella de Trato Preferente, una antología que yo hice de 45 poetas, voces, mujeres. Y bueno, ella tuvo la amabilidad y dedicar el tiempo a venir también a aquel encuentro allí en el Ateneo de Madrid, que bueno, yo creo que para mí fue importante que ella viniera, ¿no? Como digo, muchos recuerdos que me pasan por el día de hoy, pero sin más dilación voy a comenzar a adentrarme en la materia poética, que es para, digamos, lo que estamos aquí. Y dado que la obra de Paloma Fernández Gomá es muy extensa, me voy a centrar en algunos libros de ella, los de su madurez poética, en donde se pueden destacar algunas de sus características más importantes, ¿no? Por ejemplo, en Espacios Oblicuos, que fue un libro que publicó en el año 2015 en Devenir, pues habría que resaltar ahí una poesía de cuño descriptivo y reflexivo con una enorme sensorialidad, y que posteriormente vamos a ver también en otro poemario suyo, como es Las Edades del Alma, que lo publicó en el 2016 en Torremoza. En este poemario, Espacio Oblicuo, podemos observar una exuberancia lingüística en las descripciones de la naturaleza, como en su poema Cenital. También hay una descripción del paisaje interior o de los mismos escenarios también figurativos, ¿no? Desde su más profunda admiración a las ciudades de Marruecos, ¿no? Tetuán, Fez, Tánger. Hay una serie de poemas ahí importantes dedicados a estas ciudades hermanas, ¿no? Y son caminos convergentes, puesto que entre Algeciras, ¿no? Su ciudad de acogida y de residencia, y la otra orilla en África, por la que ella va deambulando en este poemario como caminante en una tradición nuestra también del Al-Ándalus, pues ahí se reconocen perfectamente la huella también en este nuestro país, que es el sur, ¿no? La luz sobre los adoquines, los húmedos umbrales, los sonidos del mar, el olor de la menta, la penumbra de las celosías, la garganta del agua, los atardeceres en Larache. Las calles, encrucijada, encienden la noche con su bullicio. Como vemos, son vívidos retratos de estos escenarios que nos transportan incluso a otros tiempos, ¿no? Pero ella también, en ese poemario, Paloma Fernández Gomá va alternando elementos de la modernidad de las ciudades, como el cartel luminoso del Hotel Panorama, con los tradicionales zocos de la vecina Marruecos. Son múltiples recovecos que nos proporcionan casi una estancia poética, transmutados allí por el arte de la poesía de Fernández Gomá. Sin duda, la hermandad entre nuestros pueblos tan distintos y tan semejantes, fuera de la política y de los estereotipos, ¿no?
una radiografía de todas las orillas en ese trasiego permanente del fronterizo escenario en Algeciras y el campo de Gibraltar. Formular ese ir y venir en el estrecho con sus imágenes ya adentrándose en la noche es algo que domina perfectamente la poeta. Incluso es un tema también recurrente en otros poemarios, por ejemplo Iris, ¿no? En donde dedicará a esta comarca también otro poema que se llama Estrecho de Gibraltar 3. Ahí ella dice: hilvanar la trama de la herida y cruzar el estrecho de Gibraltar es un rito para la esperanza. África tiene su propia cadencia y la traslada a modo de alfanje sobre el páramo del agua. Otra veta importante en la poesía de nuestra poeta es la indagación en la existencia humana, y en ese sentido debemos remitirnos al poemario Las edades del alma, un libro exploratorio por niveles que dibuja un escenario a veces convulso, a veces plácido, las dos caras que auguran el sufrimiento y la felicidad del ser humano. Libro denso y también visionario, poemario río en el que desgrana su cosmovisión plena de naturaleza y de vida en todo su esplendor. Una profusión en el lenguaje de las emociones, en unión también a veces de puntuales etapas ya de carácter más sombrío y de destrucción. Pero va transitando de nivel a nivel, ahondando en las transformaciones del ser, desde la procreación, del inicio de la vida, pasando por la pubertad y los tiempos de plenitud, en unión con los estados del alma, como en el nivel 2, por ejemplo, donde se habla de la transición del alma, de la renovación en el nivel 5 y de las edades de las turbulencias. Tiempos de equilibrio y edades de vorágine. Se trata de un poemario fundacional de génesis. Entiende Paloma Fernández Gomá que no existe el tiempo para la última verdad, es solo un tránsito más en nuestro continuo devenir, en nuestro peregrinaje, muchas veces exhausto en busca de la esencia última, la vida como viaje, tan inserto en la tradición, que lo han tratado numerosos autores, por ejemplo Emerson, donde afirma que la vida es un viaje, no un destino. Whitman, en su Viaje perpetuo, o Eliot, que enunciaba: el final de toda nuestra exploración será llegar donde comenzamos. Quizás la poeta esté más cercana de Rilke, quien afirmaba que el único viaje es el interior, viaje y vida, que ha prosperado ciertamente en el relato interno del discurso de Paloma Fernández Gomá. Yo creo que ya con estas palabras, por supuesto, su obra es muy amplia y bueno, pues daría para muchos más comentarios y más referencias. Pero mi situación aquí es la de acompañarla y de darle mi cariño también. Muchas gracias, Paloma. Muchísimas gracias por pues estar tan precisa, ¿no? en concluir esa magnífica conferencia, amiga. Pues pasamos ahora a la siguiente intervención, y que va a ser Isabel Camacho quien nos la va a presentar a mi derecha. Aquí está a mi derecha, ¿no? Que es escritora, investigadora de parapsicología y colaboradora en medios de comunicación. Tiene 6 libros publicados, 2 de parapsicología, 3 cuentos infantiles y una novela fantástica. Actualmente es presentadora y directora del programa cultural FEST en el grupo Área Campo de Gibraltar, un programa dedicado a fomentar la cultura de la comarca. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Se oye bien?
Buenas tardes. Antes de nada, agradecer a la organización, a Ahmed, a Juanjo, la oportunidad que me habéis brindado de estar aquí hoy con vosotros en este merecidísimo homenaje a Paloma. Yo no os voy a hablar desde la amistad, porque hoy he sido privilegiada en conocerla. Como le he dicho antes, yo no tenía contacto con ella, es la primera vez que he hablado con ella personalmente, pero sí que seguía su trabajo y la admiraba desde mi punto de vista de lectora. Entonces, las palabras que yo hoy te quiero dedicar es desde una lectora y desde una admiradora. Yo soy escritora y investigadora de parapsicología, como bien ha dicho en la presentación. Colaboro en medios de comunicación y empecé escribiendo mis propias investigaciones. Me centré en ese campo, pero conforme me iba adentrando en escribir, me di cuenta que esa era mi pasión. Una novela y cuentos infantiles fueron mi siguiente peldaño. Desde ese momento vi que la cultura para mí era una pasión. Para mí escribir investigación es algo muy sencillo, pero cuando salté a la novela es cuando fui consciente del gran esfuerzo que realiza un escritor y de lo duro que es su camino. He conseguido llevar hasta ahora mis dos pasiones de la mano, lo que es la investigación y la cultura, y no concibo mi día a día sin las dos cosas. En los dos terrenos considero que hay una parte primordial, que es el alma de quien quiere comunicar algo, y por eso aprendí a ver a las personas de diferentes maneras. No importan la apariencia que tenga ni lo que nos quieran mostrar, simplemente hay que encontrar una rendija para poder ver el alma de los artistas. Esa rendija nos muestra una parte única del ser humano, algo que no se puede disfrazar. Los artistas, en este caso, los escritores, con ellos lo tengo mucho más fácil. Pienso que para poder expresar tienes que abrir tu corazón y dejar que tu alma salga libre. De ahí es donde proviene la energía más pura, y todos sabemos que la energía se transforma y puede crear cosas maravillosas. Sentir a alguien que está abriendo su corazón nos hace comprenderlo mejor, y aunque no lo conozcamos en persona, ni sepamos nada de su vida personal, podemos conseguir una conexión inexplicable, aunque para mí sí que tiene explicación. Es esa energía que enlaza nuestro idioma universal, que es lo que uno quiere transmitir en ese momento que está creando. El arte no tiene género, no tiene edades, no tiene fronteras, y aunque parezca obvio, por desgracia, esto no ocurre por inercia. Son las personas tan maravillosas como Paloma que han dedicado parte de su vida a derribar esas barreras que somos nosotros las que lo creamos. Da igual en qué orilla de la cultura te encuentres, no hay que separarla, no hay que mirar los perjuicios, ni las religiones, ni los países. Simplemente es el lenguaje del alma. Y eso es lo que me transmite Paloma. Paloma a mí me transmite que es una guerrera que va derribando fronteras con su alma. Unos versos que para estas tierras son muy necesarios. Unas tierras tan maltratadas y ensombrecidas por las noticias, muchas veces injustamente sentenciadas. Cuando son observadas desde la distancia, muchos no son capaces de apreciar los tesoros que compartimos. Y eso creo que es la virtud que tiene Paloma, que hace que veamos las cosas de diferente manera. Nosotros necesitamos los versos de Paloma, porque ella es capaz de hablar de la realidad y de la dureza, sin dejar a un lado la hermandad entre nuestras culturas. Enseñarle al mundo que en la calle del agua los vecinos nos llevamos bien. Y aunque muchas personas no lo quieran entender, esa es la realidad. Existe una bonita hermandad entre estas dos culturas. Leyendo a Paloma da igual en qué orilla te encuentres, puedes sentir su esencia, sus valores y su amor por la tolerancia. Voy a ser sincera, no me caracterizo por ser complaciente con mis palabras. Cuando alguien me pide una opinión, sabe el riesgo que corre. Todo el mundo no es capaz de transmitir. Hay que ser realista y hay que reconocerlo. Hay muchas personas que se han quedado en el camino y hay otros que viven engañados, pensando que lo hacen bien y no es así. Pero en este caso, poder estar en un homenaje y en un lugar donde concibes la poesía y las palabras de Paloma con una forma tan especial, tan bonita, para mí no tiene palabras en el poder decir el orgullo que siento de leer un libro de Paloma y decir que hoy estoy aquí hablando con ella. Porque leer un libro, una poesía, admirar un cuadro, escuchar música, ver una obra de teatro, no es solo entretenimiento, también es una terapia para el alma.
y sana heridas. Actualmente presento y dirijo un programa de cultura en Área Campo de Gibraltar. Se llama Cultura Fest y me siento privilegiada, no solo por la oportunidad y la confianza que me dieron mis compañeros, también porque soy afortunada de conocer a tantas personas que están involucradas en el mundo de la cultura y que luchan por darle visibilidad. Tenemos una cantera de jóvenes artistas impresionantes. Están llevando y llevarán el nombre de nuestra comarca muy lejos. Y me siento orgullosa de poder conocerlos ahora, en sus inicios. Pero siempre digo que para buscar la raíz, todo hay que encontrar la raíz. Y para encontrar la raíz de estos jóvenes artistas hay que buscar sus inicios y de dónde fueron sus fuentes. Y esas raíces de nuestras jóvenes promesas están marcadas por personas tan ilustres que han dedicado horas de su vida a transmitir su esencia, como es el caso de Paloma Fernández Gomá. Unas palabras que ya sean escritas o leídas en un momento oportuno de tu vida pueden cambiar tu destino, despertar en ti una pasión desconocida que llegue a marcar tu rumbo. Uno de los objetivos de mi programa es mostrar el talento de nuestra tierra y ofrecer lugar a las personas que están empezando. Pero también veo, igual de importante, incluso en determinados momentos más, el reconocer toda una vida de labor y de trabajo. Y personalmente creo que le debemos gratitud, aparte de admiración, a todos aquellos que han luchado antes que nosotros para dejarnos un camino más llano a los que venimos ahora. Paloma es un referente dentro de la cultura, no solo de la cultura de nuestra tierra, también de la cultura internacional. Y por eso a mí solo me cabe decirte, Paloma, que es un orgullo que representes el nombre de nuestra comarca. Y muchísimas gracias por el legado que nos estás dejando. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel, además por regalarnos unos 3 minutos. La verdad que has sido muy generosa y sobre todo, bueno, generosa en razón. Me ha gustado muchísimo esa imagen, ¿no?, tuya en la que representas o nos resumes de alguna manera que es Paloma para ti, una guerrera que derriba fronteras con su alma. Precioso, muy con su palabra y con el alma, ¿no?, con el espíritu, con lo que es la procedencia de esa palabra, ¿no?, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por tan brillante intervención, ¿no? Pasamos enseguida a la siguiente intervención. En este caso será a cargo de José Salguero Duarte, ¿verdad? Que en este caso pues también voy a leer unas líneas de biografía suya. Es escritor, pintor, poeta y editor. Cursó el bachiller solfeo en el Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz. Fue pregonero de la Feria de Abril de 2006 del Ateneo Popular de Sevilla. Ofreció la lectura del manifiesto del 28 de febrero por el Día de Andalucía en el Centro de Día de Mayores 2 de Algeciras. Fue director de la revista cultural del Casino de Algeciras, director gráfico de la revista Alamares. Ejerció en sus diferentes facetas el periodismo independiente en diarios como El Faro Información, Viva Campo de Gibraltar, Diario de la Sharquía, Teleprensa, El Pueblo de Ceuta, Diario Áreas, Noticias de la Vía, o sea que en muchos medios, ¿verdad? Periodista digital, Diario Bahía de Cádiz, etcétera, etcétera. Y también en revistas culturales en unos 2 centenares de foros. Fue crítico taurino para diferentes medios y para COPE, Campo de Gibraltar, con un programa semanal. Ilustra sus trabajos periodísticos, culturales, con sus viñetas, pinturas, fotografías. O sea que un artista completo, ¿verdad? En este caso es José Salguero. Pues suya es la palabra. Muchísimas gracias. Mi total agradecimiento a la Fundación de Cultura José Luis Cano de Algeciras y a la delegada aquí presente y a los miembros de su delegación
Y también mi agradecimiento a Ahmed Magara, al que tuve el honor de conocer en el primer encuentro internacional poético celebrado en Tetuán en el año 2009, en octubre de 2009. Él fue el coordinador junto a Edith Checa y allí nos encontramos 80 poetas de diferentes puntos de España, de Marruecos y también de Portugal. Encuentro que tuvo una gran acogida por las autoridades de allí, como fue el cónsul español de Tetuán, asistiendo junto al alcalde de Tetuán al recital poético que ofrecimos en la Escuela de Arte y Oficio de Tetuán. Al día siguiente nos llevamos la grata sorpresa de que el cónsul de Tetuán nos llevó a su casa y tuvimos allí una convivencia extraordinaria, excepcional, porque la mar y el estrecho abrieron sus alas al viento, acogiendo y arropando a la poesía y a la cultura en aquellos momentos, quedándome también muy gratos recuerdos en el concierto o el recital poético que ofrecimos en Shanghái. Y también has dicho que nos encontramos aquí 10 miembros de aquella primer encuentro poético. Me acuerdo del amigo Ramón, que nos amenizó con su guitarra excelentemente bien. Se publicó una antología poética dedicada a la mujer de la poesía marroquí, a beneficio de las mujeres maltratadas, de la Fundación Ana Mena. Pues bien, han transcurrido ya mucho tiempo, y si en el primer encuentro internacional de poesía hispano-marroquí recibimos el total apoyo de las autoridades, en esta 10ª edición, la Delegación de Cultura dirigida por la ilustrísima señora Pilar Pintor ha hecho lo propio en favor de la cultura y las artes, poniendo a nuestra disposición todos los medios humanos y materiales para que este 10º encuentro internacional transcurra exitosamente. Por ello, le agradezco todo el apoyo recibido, tanto a ella como a Miguel, a Javier y demás miembros de la Delegación de Cultura. Días antes de tener conocimiento de la celebración de este encuentro poético, en el que se le rendía un sentido sincero y merecidísimo reconocimiento a nuestra admirada Paloma Fernández Gomá, me ocurrió algo muy bonito y agradable. Por ello, desde el primer momento de ser incluido para mi participación en este encuentro, mi intervención la titulé Libro Viajero. Así que, como dijera acertadísimamente el maestro aquí presente, Juan José Telle, en la reciente jornada de flamenco Paco de Lucía celebrada en este mismo lugar, somos una tribu, y en esa tribu todas las opiniones son válidas. Pues aquí va mi opinión sobre el libro callejero de Paloma Fernández Gomá. Comienzo. Libro callejero. Tras plácidamente disfrutar de la benigna climatología predominante, días antes del invernal temporal desatado en la comarca del Campo de Gibraltar, del consumista y comercial 14 de febrero, Día de los Enamorados, caminaba hacia el encuentro de la luz de mis deseos, pero por prudencia tuve que hacer un alto en el camino, refugiándome en la panadería del barrio. Y, sorprendentemente, comprobé que la balda existente en la entrada a la izquierda estaba colmado de libros viajeros para que todos los clientes los intercambiáramos. Consecuentemente, cada vez que entro en aquella taona, mis ojos raudos y veloces como los de los ratones de la biblioteca se dirigen hacia los libros allí depositados, y en la última ocasión me llevé la gratísima sorpresa que entre la veintena de los libros existentes se encontraba uno de nuestra querida Paloma Fernández Gomá, brillando su obra como las amapolas en los trigales y con más resplandor que las rosas de los Edenes, no dudando de modo alguno, tras esbozar una sonrisa, de tomar su libro con las yemas de mis dedos, solicitándole a la dependienta si me lo podía llevar a casa. Y al contestarme afirmativamente, lo introduje en mi zurrón, siendo Paloma, desde ese instante, mi compañera de mesita de morada, con la que comparto sonrisas y lágrimas en noche de luna llena
o menguante, haciéndome, al navegar por la lectura de sus páginas, que placenteramente desembarque al alba de mis rocíos mañaneros siguientes. Llegado hasta aquí, en este breve relato, debo significar y significo que el pilar de mis pilares, la flor de su canela, fuente de mi inspiración a la que admiro por la semblanza de sus sensibilidades, mujer cautivadora de mis pasos en el cáliz de la sapiencia catastora, cuando cada noche se despide de mí, me dice que sueñe, que saque el niño que lleva dentro y que le pida al universo lo que quiera, que el universo me lo va a conceder. Yo al universo, y en ese sueño le pedía hace ya muchas décadas el bienestar social, por el que luché tanto en solitario a través de los medios de comunicación. Y también esos sueños le pedían más eventos culturales para la comarca, porque los mismos escaseaban como el agua en los desiertos, estando los existentes por entonces, hace 2 décadas, acotados en las cavernas de unos pocos, no permitiéndose presuntamente que ejerciera el fomento de la cultura personas ajenas a sus chiringuitos, al haberse apoderado de ella, de la cultura, de forma interesada y partidista, sintiéndose esos personajes de media cuartilla, muy acomodados a la sombra de los poderes de turno. Hoy, afortunadamente, desde distintos frentes, propiciamos liberar a la cultura de los yugos que la tenían impuestos, haciéndola más plural y libre, emergiendo los eventos progresivamente al alza, desde entonces hasta llegar a estos días con una cantidad y calidad impensable hace décadas. Debiendo agradecer y agradezco a la ilustrísima delegada de Cultura Pilar Pintor, que nos debo a todos aquellos, aunque no seamos de su mismo signo político, anteponiendo la cultura a cualquier ideal. Muchísimas gracias. Y también agradezco, como no, una vez más, a Miguel, a Javier y a todos aquellos que hacen posible esto. Debiendo agradecer también y decir que tenemos una juventud pujante y prometedora a la que hoy se le está dando el sitio, que se le facilita ahora el sitio más que nunca y que le corresponde, desde las diferentes asociaciones culturales, ateneos, ayuntamientos, fluyendo los eventos con el mismo aroma que el azar en primavera. Siendo, por tanto, nuestra querida y admirada Paloma Fernández Gomá, como mujer y como escritora o poeta, hombre sembrador de muchos sueños, compañera activista ejemplar e incansable para que todo haya transcurrido como deseábamos, fomentando y creando la cultura con un soporte consistente y fundamental. Consecuentemente, cuando tuve conocimiento de este reconocimiento que se le iba a tributar, decidí participar en el mismo, porque a Paloma la conozco mucho antes de que falleciera a los 48 años de edad, el 25 de noviembre de 2008, nuestro querido y respetado amigo, poeta y periodista, José Luis Tobalina, con el que nos reuníamos, perdone que me estoy emocionando, con el que nos reuníamos unos románticos de los versos, poemas y libertades a la taurina hora de las 5 de la tarde en la sala superior existente en la céntrica cafetería Mercedes, la céntrica, ya me ha dado un aviso, Mercedcita en la Plaza Alta algecireña, tertulia literaria, la que denominamos Poeta del Estrecho, y la que denominamos Poeta del Estrecho, estando compuesta por Paloma Fernández Gomá, Dolores Alberola, Domingo F. Faile, José Luis Tobalina, Juan Emilio Ríos Vera y servidor de ustedes. Aprovecho este momento, este instante, para mandar un beso y mis mejores recuerdos para los compañeros que ya no se encuentran entre nosotros, pero sí los altares del cielo, descubriéndome ante ellos. Aquella tertulia Poetas del Estrecho marcó huellas durante su digna travesía, siendo engranaje directil para que se crearan otras
con el mismo calado como la del libro técnico de nuestro recordado amigo Carlos Prieto, que tanto hizo por la cultura en Algeciras. Porque a pesar de caminar o de partir cada cual por sendas diferentes, pero no muy alejadas, y como dijo el poeta y como se dice en el argot popular, todos los ríos desembocan en la mar. Nosotros siempre, al ser lo nuestro, desembocamos en la cultura y en las artes, desde las intersecciones que cada uno se tome, siempre sumando y nunca restando por el bienestar social de los pueblos. Por ello, admirada Paloma, no te extrañe lo más mínimo que cuando necesito sentir tus latidos literarios, te tengo metafóricamente entre mis manos y acaricio con el tacto preciso los recovecos de tu libro viajero, compartiendo las vicisitudes de tu libro viajero, y que no es otro que este que se encuentra aquí de los 24 retratos de mujer. Hacer ese libro tuyo que me encontré en la estantería, libro que esta mañana nuestro queridísimo amigo Juan Emilio Ríos Vera lo ha descrito como obra maestra. Voy a beber agua porque me emociono. Eres, Paloma, una peregrina y viajera inagotable, manantial de vida como mujer y como escritora, con tus versos, poemas o prosa, cruzando mares y océanos más allá de las lindes españolas, siendo una mujer de la mar, con alas blancas, como las de la paloma de Alberti, ofreciendo en esos relatos de los 24 retratos de mujer una sinfonía sonora con un arco iris que impregna, ilumina y guía a las almas dormidas, con esa magia y singularidad que te caracteriza, envolviendo al lector de forma clara con tu particular narrativa, yendo y viniendo a la raíz de las singularidades de las protagonistas de distintas capas sociales, la que lamentablemente, como dice tu prologuista y como yo lo he podido comprobar, siempre se encontraban sometidas con la mano negra del hombre. Gracias, Paloma, no baje la guardia, porque queda mucho camino todavía por recorrer, luchando por la cultura y las artes con mayúsculas, y como en la triste realidad española se riza el rizo por cualquier cosa, los miembros de la Academia de la RAE, como lo tienen todo hecho, llevan 13 años peleándose por colocar la coma en solo de solamente y algunos pronombres, siendo esos dos posiblemente tan arcaicos y ambiguos como sus presuntos negros correctores del sillón que ocupa en la Real Academia Española. En esta vida, como he comentado esta mañana con Juan Emilio y con Juan Antonio Palacio, se puede ser un gran pintor, un gran poeta, un gran, yo qué sé, carpintero, pero nunca una mala persona. Esta mañana te has sorprendido. ¿Por qué estamos aquí? Pues estamos aquí sencillamente porque aparte de ser una gran escritora, una gran poeta, eres mejor persona. Si tú no fueras buena persona, yo no estaría aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José. Pues se me pasó decir que también es autor de en torno a 20 libros, entre libros de historia, poesía y tauromaquia, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por tus palabras. Pues sobre Paloma. Pasamos a la última intervención, que será a cargo de nuestro amigo, el poeta Juan José Tellez, ¿verdad? Que es colaborador, o ha sido colaborador, y lo es, en distintos medios de comunicación, prensa, radio, televisión, y ha fundado varias revistas y colectivos contraculturales. Es autor de muchísimos títulos entre poesía, ensayo y narrativa. Voy a mencionar solo los de poesía, porque sería realmente casi interminable, porque he echado un vistazo y son muchísimos títulos. Soy mayor. No por eso, porque eres trabajador y constante. El primero, ¿no? Es Historia del Desarrollo, 1978, Crónicas Urbanas, Premio Bahía, 1979, Medina
y otras memorias, 1981, Bambú, 1985, Daiquiri, 1986, Transatlántico, 2000, Las causas perdidas, 2005, Las grandes superficies, 2010, Premio Unicaja, y según él mismo cuenta que ha estado como una década reposando o guardando cosas ahí, pues que han sido sorpresas, ¿no? Y en 2021 nos trae un libro titulado Los amores sucios y ha recibido varios premios periodísticos también, además de literarios. Tuya es la palabra, Juan José. Muchas gracias. Sí, gracias a los compañeros de mesa, al Ayuntamiento de Algeciras, Pilar, a la Fundación Ahmed Guengara, a quien quiero agradecer todo el trabajo que viene haciendo, tanto a título personal como a través de la Fundación, por mantener esa luz bajo el celemín del hispanismo en Marruecos. Un hispanismo plural, heterodoxo, que nos lleva de la mano hacia el glorioso Atlético de Tetuán, lo mismo que hacia la serpenteante Medina tetuaní, la de la ciudad de la Blanca Paloma, sus escritores y sus viajeros. Y gracias por el amor que le tienes a esta otra orilla de la que ya eres casi paisaje habitual. Paloma Fernández Gomá, para hablar de ella, creo que hay que fijarnos en lo que aparece al comienzo de sus notas biográficas. No voy a decir el año en que nació, porque estas cosas son excesivas casi siempre, pero sí voy a decir que aparece en sus notas biográficas que nació en Madrid. Inmediatamente, con un guión, aparece la palabra Algeciras. Yo siempre he sentido una envidia sana de Francia en muchos aspectos. Francia, que inventó una terrible palabra para identificar a los inmigrantes, metecos. Hay una canción de Jos Mustaki preciosa que habla de eso. También supo asumirlos como propios. Es el caso del propio Mustaki, de Pablo Picasso, de muchísimos, de Arthur London, de nuestro Andrés Vázquez de Sola. Creo que a estas alturas, y aprovechando que está Pilar Pintor aquí como representante del Ayuntamiento, creo que ya es hora de que a Paloma Fernández Gomá Algeciras la adopte, como ella ha adoptado a Algeciras desde hace mucho. Y al igual que recientemente tuvimos la buena noticia de que se nombrara hijo adoptivo a Jesús Melgar, a nuestro Jesús Melgar, creo que Paloma ha hecho méritos sobrados para que su madre adoptiva le abrace. Así que, ¿dónde hay que firmar, Pilar? Yo me reservé, después de todas estas intervenciones, un aspecto que creo crucial en la obra y en la vida de Paloma. Y es cierto que vida y obra no suelen o no debieran disociarse. José Bergamín ya escribió hace mucho aquello de se torea como se es. El perfil biográfico va unido en la mayor parte de los casos, a la bibliografía, a la literatura que uno trabaja, o a la pintura, o al cine. Es muy complicado quitarse la chaqueta de vividor para convertirse en creador o en creadora, en este caso. Y creo que Paloma Fernández Gomá ha llevado a cabo a lo largo de su vida, ha logrado cuajar una aventura formidable, una aventura que está muy ligada al gusto por la palabra. Ella ha ejercido como docente durante buena parte de su vida aquí en Algeciras. Comenzó a publicar ya en una edad madura
El ocaso del girasol aparece en 1991, que fue su primer libro, y de ahí hasta ahora, uno de los últimos, Westlock del tiempo, creo que demuestra una madurez formidable que ha ido forjando palabra a palabra, tilde a tilde, por seguir con la controversia sobre la academia, y a través de los conceptos y de las imágenes. Y lo ha hecho desde una serenidad envidiable, sin estridencia, con un trabajo de escritora y un trabajo formidable también de lectora, de lecturas bien digeridas, que termina formando parte de tu propio equipaje personal y transformándose y creando una obra distinta a partir de una memoria colectiva. Y eso que ha hecho Paloma Fernández Gomá en el plano literario, también lo ha ido haciendo en el vital, también sin estridencia, de una manera serena, casi apacible. Quizás no sea consciente de que hoy por hoy ella supone uno de los muy escasos ejemplos de continuidad en un fenómeno que se remonta al comienzo del siglo XX y que ha estado a veces en trance de desaparecer. Si antes elogiábamos el hispanismo de Ahmed Ngara o de Asís, de muchos otros escritores marroquíes, hay una serie de escritores andaluces y de escritores españoles que practican una marroquineidad que a veces, como digo, ha estado en vías de extinción. Lo que hace Paloma Fernández Gomá en ese sentido, sin alharacas, sin excesivos escaparates públicos, es sumarse a esa línea de trabajo que durante hace ya mucho tiempo emprendieron creadores como Ángel Vázquez o Jacinto, críticos literarios como Jacinto López Gorgé, Trina López, una serie de intelectuales, de creadores que supieron que más allá de la independencia marroquí de 1956, ahí teníamos parte de nuestra memoria colectiva, sobre todo en el norte de Marruecos, y más allá de esa independencia, más allá de esa bandera, a través de la calle del agua de la que antes hablábamos, podríamos encontrarnos los pueblos y las personas más allá de las diferencias políticas, sociales o económicas. A esa tarea, en la que caben muchos otros nombres, si quieren, estoy recordando el recientemente fallecido Pedro Martínez Montaves, uno de los grandes arabistas del mundo, parte de su escuela, o de sus compañeros de viaje, como puedan ser casos señeros como el de Bernabé López, en cierta medida Fanny Rubio, han ido consolidando esa relación con la otra orilla de una manera indeleble, sin tampoco esperar nada a cambio, como una especie de compromiso personal con nuestra memoria, porque parte de nuestra memoria como pueblo también está allí. A veces uno lamenta que en el campo de Gibraltar o en Cádiz haya mucha gente que no haya sentido la curiosidad de cruzar 11 millas náuticas y comprobar que al otro lado del mar no solo nos aguarda un pueblo distinto, con una cultura distinta, sino nuestra propia memoria como pueblo, nuestra propia reminiscencia. Ya no hablo tan solo del pasado Andalucía, hablo también de la etapa de protectorado español en el norte de África, la memoria de lo que fuimos. ¿Quién recuerda? De cada año recordamos el 11 de septiembre. ¿Quién recuerda Anual? Hubo más muertes en Anual que en el 11 de septiembre en Manhattan. Hemos olvidado a nuestros propios muertos, hemos olvidado en todo lo que supuso aquel Tánger plural y maravilloso, y también con muchas contraluces, con muchas miserias, con mucho autoritarismo, pero aquel Tánger que fue capaz de ponerle el nombre de Cervantes a un teatro donde Juanito Valderrama estrenó
el emigrante, para sus compañeros exiliados del batallón Fermín Sarbochea de la Guerra Civil, o esos vericuetos en donde se perdieron escritores españoles como Ramón Buenaventura, pintores como José Hernández y transeúntes que nunca se vistieron de marroquí como Juan Goytisolo. En esa línea está Paloma. Lo ha estado a través de la antología Arribar a la Bahía del año 2000, que fue el germen en gran medida de la revista Dos Orillas, de la que me siento privilegiado al participar. Y al mismo tiempo, volvemos a lo anterior, se torea como se es todo ese trabajo, todo ese espíritu de búsqueda de lo nuestro en un territorio aparentemente ajeno, ha ido impregnando su poesía y ha ido contagiando sus versos de un cierto aroma que en otro tiempo se diría orientalista, pero que en el fondo nos devuelve en el espejo de sus palabras la memoria de lo que fuimos, plurales, mixtos, lobos, mestizos, absolutamente en la palabra, en las costumbres y en el compromiso. Gracias, Paloma Fernández Gomá, por todo eso. Muy bien. Muchísimas gracias, amigo José, por ajustarte al tiempo también. Y creo que podemos abrir un turno de preguntas y comentarios, ¿verdad? Tenemos tiempo, ¿no, señor Mara? Pues vuestra es la palabra, público, querido público. Yo preguntaría al amigo Juanjo Telles, amigo de muchos años y de muchos meses y de muchas semanas más, sobre la situación de las relaciones actuales a nivel cultural entre España y Marruecos, tal y como las vive en referencia con épocas pasadas, que fueron muchas. Pero él sigue siendo tan joven como hace 40 años. Y tú también. Bueno, hombre, el otro día en Tetuán, donde coincidimos, yo expresaba mi perplejidad porque alguien, fue el rey Hassan II, que, creo recordar, acuñara el término que España y Marruecos son dos pueblos condenados a entenderse. ¿Dónde cabe la condena en el entendimiento? Es una frase que está sustentada en esa especie de absurdo, de paradoja histórica y sobre todo geográfica. Yo creo que hay muchos marroquíes que quisieran limitar al norte con Francia y hay muchos españoles que quisieran limitar al sur con Suecia, pero la geografía es tozuda. Estamos ahí en el mismo mar, compartimos no solo los legajos de la historia, compartimos los aromas, el sabor de las cocinas, el gusto por determinadas costumbres cotidianas. Que haya quien se empeñe en resaltar las diferencias en lugar de las afinidades, eso ha ocurrido siempre en todos los colectivos, pero creo que desde hace mucho tiempo se ha emprendido un trabajo lento hacia el entendimiento, que normalmente está sacudido por los terremotos de la política y de la diplomacia. De repente somos amigos para siempre, como en la Olimpiada de Barcelona, y de repente odio a muerte a los romanos. Si los retiramos a los embajadores y nos echamos como cabras al monte, y nunca mejor dicho, por defender el islote del perejil. De todas esas salsas está sazonada nuestra relación, y entre vecinos pues es normal que haya problemas con que alguien, cualquiera de los dos, se haya dejado la bolsa de la basura en el rellano de la escalera o haya cerrado mal el portal de la entrada. Así ocurre también entre los pueblos y los países. Pero afortunadamente creo que siempre ha habido quien ha intentado tender puentes más allá de los discursos güeros de la alta
de los altos organismos internacionales, en el día a día, en la complicidad en proyectos comunes, en sacar adelante otro tipo de relaciones que vayan más allá de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí creo que estamos en un momento en el que hay, desde mi punto de vista, en pie más iniciativas que nunca. En periodos anteriores. Y ya no solo desde instancias oficiales como el Instituto Cervantes o otras fundaciones, la Fundación Tres Culturas, etcétera, etcétera, ayuntamientos, sino desde la sociedad civil. Y desde los propios creadores, los profesores universitarios, lo que se mueve más allá de los boletines oficiales del Estado. Y eso es alentador, porque antes hablaba de Trina Mercader o de Jacinto López Jorge y eran como los últimos mohicanos de un mundo que se venía abajo. Ya no es así. Hay revistas como Dos Orillas, hay colecciones de libros en los que se practica el trueque de la palabra entre un mundo y otro, y hay esperanza. Hay esperanza de que estemos felizmente destinados no solo a entendernos, sino a querernos, como tú y yo nos queremos desde hace tanto tiempo. Y creo que tendríamos que aprovechar esa oportunidad y desde luego evitar que cualquier vaivén, los que somos estrecheños, como término que creo que se atribuye a Farid Ventrica, asumimos, sabemos que las marejadas del estrecho son muy traidoras y que de repente estamos navegando hacia el abrazo y un viento en contra nos puede lanzar hacia el naufragio a partir de cualquier revés diplomático por cualquier cosa que ocurra en el mundo. Evitemos esos naufragios. Intentemos estar por encima de todo eso y saber que más allá de una bandera, más allá de una religión y de una visión distinta de abrirnos al mundo, sabemos que somos compatriotas de ese mismo mar, que lo llevamos siendo desde hace siglos, que probablemente muchos de vosotros procedíais del territorio que ahora ocupamos nosotros y muchos de los que ahora habitan este territorio ocupaban el vuestro antes de la independencia y antes de que los mapas de la política sustituyeran a los mapas reales que no existen. No hay unos puntos suspensivos ni en el mar ni en el cielo, tampoco tendría que haberlo en los corazones, y por eso elogiaba el papel que personalidades como tú, como Asís, como muchos otros, también hacéis lo mismo que hace Paloma: tender puentes, tender enlaces fijos sentimentales a través del estrecho antes que lleguen los ingenieros a llevar a cabo el enlace fijo que nos llevan prometiendo desde hace un siglo. Muy buenas tardes a todos. Yo esa pregunta la lanzo porque se me acaba de ocurrir y creo que viene a colación porque veo, al menos como mujer, como profesora, como escritora y como poeta, algunas similitudes al final entre las mujeres que escribimos en el campo de Gibraltar y más concretamente en Algeciras. Hablo de mi querida Paloma y de mi admiradísima Lola Peche, de la que no me puedo olvidar nunca. Me gustaría que Juanjo, Pepe o cualquiera de ustedes que conozcan la trayectoria de Lola me dijeran si soy la única que lo ve, o incluso me gustaría, si no, si aportase algo Paloma, porque al final creo que todas, de alguna manera, tenemos un nexo común, que es hablar desde la intimidad, desde lo lírico, desde lo subjetivo, evidentemente, que es el yo poético, pero transminarlo, transponerlo a veces al paisaje, como maravillosamente lo hace Paloma, que me encanta, en las descripciones paisajísticas es una maravilla leerla. El lirismo intimista en otros de sus poemas. Hemos estado hablando esta mañana de toda la trayectoria y a mí me parece que hay algunas líneas comunes entre lo que ella hace a veces y Una herida, por ejemplo, para 3 poemas de Lola, cuando habla de Dios, el hombre. ¿Lo veo o lo imagino o alguien está de acuerdo conmigo o tiene algo que aportar? Lo lanzo, no es una pregunta, es una
no sé, una observación, un pensamiento. ¿Qué opinan ustedes? Tampoco quiero monopolizar. Yo puedo hablar desde la perspectiva del género, bueno, que yo ya llevo bastante escrito sobre el asunto, y la verdad que cuando dicen la poesía no tiene género, la poesía ni tiene género ni no tiene género, pero sí que es verdad que el poeta aporta a su escrito lo que es. Entonces aporta si es de Madrid y se ha venido a Algeciras, si es hombre, si es mujer. Claro que aporta. ¿Cómo no va a aportar el ser hombre o el ser mujer, el tener una visión desde una perspectiva o de estar viéndola de otra? Aporta el ser... desde el tener una visión, digamos, de ser élite o de ser de la clase más humilde. Es que todo eso es lo que vemos en cada uno de los escritos de cada poeta, de cada escritor, y no se puede decir que el género no está presente dentro de la poesía. Yo, por ejemplo, que he estudiado las poetas inglesas del siglo XVII, pues tengo muchas, hemos estudiado y hemos sacado a colección, las hemos traducido, y me acuerdo de Anne Killigrew, por ejemplo, que es una poeta del siglo XVII que decía ya que le estaban robando la autoría de sus poemas. O sea, que las mujeres desde siempre han sabido que tenían unos problemas tremendos para aflorar en la literatura. Entonces ha habido cumbres que, hombre, es imposible que las hayan tumbado, porque claro, ahí tenemos a Santa Teresa o Sor Juana Inés de la Cruz o muchas otras que yo qué sé, en fin, Emily Dickinson, bueno, muchísimas, ¿no? Entonces a ellas es que es imposible haberla hundido, pero hay otras que sí, y también es por épocas, ¿no? Hay épocas como Afra Ben, por ejemplo, que es otra de mis escritoras que yo he traducido y he quedado a conocer en España, y son poetas que fueron famosas en su tiempo, pero que después, por muchas razones, imagínense, por ejemplo, a Afra Ben, esta mujer escribió ya un poema que se llamaba Disappointment, que era Disappointment, es un desengaño, pero es un desengaño desde el punto de vista femenino en el que el hombre se hunde sexualmente, lo que vulgarmente se llama el gatillazo, ¿no? En el siglo XVII, o sea que las mujeres siempre han sido observadoras, siempre han comentado, siempre han sabido dónde estaban, dónde las ponían, y por tanto, vamos a ver, está claro que todas esas cosas pues forman parte de la literatura, claro. Y con esto termino. Durante muchos siglos a esas mujeres no se les ha dado oportunidades y por tanto pues han estado silenciadas. Y ahora, sobre todo, desde que hay muchas mujeres que tienen cultura, que tienen educación, que van a la universidad, que pueden estudiar, pues está claro que son estudiosas y estamos sacando muchísimos nombres femeninos de piezas importantes de la literatura. Es verdad que hay muchas otras que desgraciadamente fueron fallidas porque la época no acompañaba. El caso de Pilar de Valderrama, la Guiomar de Antonio Machado. En fin, no es fallida porque la estamos rescatando y se están viendo ya sus escritos. Entonces quiere decir que, bueno, pues no tuvo oportunidad histórica en su momento, pero quizás ahora pues sea el momento. Y ya está, no quiero hablar más sobre el tema. Hombre, tengamos en cuenta que el campo de Gibraltar no ha sido un formidable vivero de escritores ni de escritoras. Yo recuerdo en los años 80
se produjo un robo en el kiosco de Charo de la Plaza Alta y un periodista muy ingenioso dijo, la policía trabaja con una pista cierta. Los ladrones no son de Algeciras porque se han llevado libros. José Luis Cano me contaba que cuando publica Sonetos de la Bahía deja 2 ejemplares en una librería, no había librerías entonces, en una papelería en los años 40 en la calle Convento, y dice, cuando volví 3 años después, seguían allí los 2 únicos libros que... digo esto porque frente a otras disciplinas artísticas que sí han suscitado el interés popular en Algeciras y en la comarca, la música, la pintura, el toreo, en otros, en el sentido que tan controvertido de si es cultura no lo es, la literatura no. Hay que tener en cuenta que ha habido muchos escritores que han pasado por aquí, que han escrito textos sobre Algeciras, y no nos hemos ocupado de recopilarlos. No me refiero al maravilloso libro de Martín Bueno sobre los viajeros, me refiero a viajeros posteriores, desde Somerset Maugham a Jacques Kerouac, Allen Ginsberg, Gregory Corso, etcétera, etcétera. William Butler Yeats, el poeta irlandés, premio Nobel, pasó 2 meses o 2 o 3 meses en el Hotel Cristina de Algeciras, escribió ahí At Algeciras, A Meditation Upon Death, que es uno de sus grandes poemas emblemáticos, y aquí ni nos coscamos, enmarquemos la situación. Si esto hablamos de literatura en general, de hombres que se dedican a escribir, tenemos que esperar en ese sentido a Adolfo Sánchez Vázquez y a José Luis Cano. Adolfo Sánchez Vázquez, que publica El pulso ardiendo en el exilio, ya en México, el primer y prácticamente único libro de poemas de ese formidable filósofo, y José Luis Cano, que lo hace en 1943, Sonetos de la Bahía, con el auxilio de Vicente Alexandre. Hay que esperar a los años 60 para que Manolo Fernández Mota, Antonio Sánchez Campos y Daniel Florido creen el Grupo Bahía. En cuanto a mujeres, la primera mujer escritora de la comarca que tenemos noticias es la gibraltareña algecireña Emilia Danero, que escribe en español y además de una manera muy ligada al modernismo, y posteriormente hay que esperar casi 50 años para que aparezca Lola Pech. Es imposible comparar la poesía de Lola Peche con la de Emilia Danero, como es imposible establecer, yo creo, paralelismo entre la poesía de Lola Peche y la de Paloma Fernández Gómez. ¿Por qué? Porque han pasado décadas. La formación es distinta. Lola era una mujer autodidacta que escribía casi sin derecho a habitación propia, no porque no lo tuviera, porque era una economía desahogada, pero en la sociedad algecireña de aquella época eso no era un valor. Quedaba bien para los folletos de feria, para escribir en el periódico, y tardó mucho en aventurarse a publicar un libro como tal. Lo hizo y se convirtió en una referencia local, pero también desde 2 posiciones muy distintas a la de Paloma, desde mi punto de vista. Desde una perspectiva autodidacta, Paloma viene desde la formación universitaria, con un conocimiento de la literatura, de lo que se escribía, mayor que Lola, no solo por su formación, sino también por su tiempo. En la época de Lola, más allá de la censura y de otros, los libros tardaban en llegar. Las traducciones tardaban en hacerse, no era tan fácil poder acceder a eso. En cambio, Paloma sí accede a un conocimiento casi en tiempo real de la literatura que se está haciendo hoy en día y puede sumarse a corrientes que Lola probablemente desconociera en su momento. Hay otra dimensión distinta. En Paloma hay una vocación de viaje, de salir fuera, mientras que en Lola había un costumbrismo local maravilloso, pero concentrado en lo que eran los usos y costumbres de esta ciudad, que en muchos textos
pues se nota entresijos de reverdía frente a todo eso, una cierta mirada crítica hacia eso, pero no salía del ámbito y del mundo. Creo que cuando a uno le preguntan ¿qué se llevaría usted a una isla desierta?, conviene responder ¿qué se nos ha perdido en una isla desierta? Si podemos tener la poesía de Emilia Danero, la de Lola Peche y la de Paloma Fernández Gómez, ¿para qué vamos a establecer carreras de saco entre unas y otras?
Sí, claro. Se ve bien hecho. Profesor Asís, me complace enormemente de que te hayan otorgado el premio que lleva el nombre de mi marido, Mohamed Chakor. Aunque tú eres una persona muy sencilla, muy discreta, este premio está más que merecido por tu parte. También quiero decirle una cosa a todos ustedes. Hay un señor muy discreto, que se llama es el señor Megara. Entonces, yo le propuse también votarle a él, pero él me dijo que no era el merecedor del premio que lleva el nombre de mi marido, Mohamed Chakor. Moralmente, yo también le concedo el premio al señor Megara y creo que muchos de nuestros amigos también se lo concedemos a él como hispanista y como trabajador y como crear puentes literarios, culturales entre las dos orillas, que es lo que tanto ansiaba mi marido Mohamed Chakor. Gracias. Buenas tardes. Para mí, desde luego, como delegada de Cultura, ha sido un auténtico honor poderles acompañar ayer tarde. Esta mañana no lo podía hacer por otros motivos de agenda, pero se lo dije a Paloma, se lo dije a Ahmed, a Asís y a todos que estaría con ustedes. Creo que estos eventos, este tipo de jornadas, se ha dicho aquí, yo creo que hoy lo han comentado todos los miembros de la mesa, pero también se recordaba ayer lo importante es que haya este tipo de actos, este tipo de eventos, estas jornadas, lo decía ahora también Amparo Vico. Pues yo creo recordar, Amparo, que hace unos años hacíamos un homenaje, se lo comentaba a Paloma, a Mohamed Chakor, creo recordarlo. Bueno, ese sería un momento puntual, pero hay proyectos importantes como en la revista Dos Orillas, que bueno, es Paloma, el alma mater de esa revista. El ayuntamiento colabora pues de una forma testimonial, pero sobre todo con afecto y con cariño. Yo, quien me conoce lo sabe, muchas veces se pueden hacer muchas más cosas, pero creo que los gestos son importantes y nosotros como instituciones tenemos la obligación de arropar, de dar cariño, que es lo que hemos querido hacer estos días. Arroparos, daros cariño y participar también de forma activa y con nuestra presencia y con nuestros gestos, como sean los gestos, en cómo se materialicen esos gestos, pero seguir apostando por seguir estrechando, porque además soy una clara convencida de que estos son fortalezas para una comarca como nuestra comarca del Campo de Gibraltar. Así que Ahmed, Paloma, Juanjo, Balbina, bienvenida. Así es un auténtico honor. Isabel, José, muchísimas gracias por esas palabras. Tú sí que eres un importante baluarte. Mar y a todos. Manuela Puerta, la he visto que se ha acercado también. Juanjo, a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias por vuestro compromiso e implicación y estaremos y esa es nuestra obligación. Así que a seguir. En primer lugar, no me canso de repetirlo, que muchísimas gracias a la Fundación Megara Rebay, al Grupo GEME de escritores de las dos orillas, de Marruecos y de España, y, como no, al Ayuntamiento de Algeciras, a la Delegación de Cultura, que nos ha arropado y nos ha dado que sea posible celebrar hoy y ayer este homenaje en el que lleva trabajando tanto tiempo Mohamed Megara, junto con Juanjo. Y yo en estas cosas lo que pasa es que como no lo llevo escrito, pues se me va a olvidar algún nombre y no quisiera yo que se me olvidara ningún nombre. Las ponencias, pienso yo, que todas han sido muy enriquecedoras y yo humildemente me siento apabullada, ¿no?, de que hayáis hablado tanto y también de mí. Yo lo único que hago pues es escribir y ya está, ¿no? Y poner ilusión en lo que se hace y recrearte en aquello que te gusta, transmitir.
y en vez de guardarlo en un cajón, porque sería una pena guardar lo que se escribe en un cajón para que luego, en fin, el tiempo se lo coma, pues se publica, pero no con otra intención, sino con la intención también no solo de salvaguardarlo del tiempo, lo que se escribe, sino de comunicarlo de alguna manera, porque cuando tú estás escribiendo y piensas que merece la pena que los demás puedan leer lo que tú estás escribiendo y además con una incógnita. A mí me gusta que interpretarán lo mismo que yo o a lo mejor sacan otra conclusión. Pues esto es también lo de crear, ¿no? Sacar las cosas a la luz y que los demás opinen. Y ahí también va el diálogo, entre el que crea y el que lo lee o el que lo interpreta. Y en cuestión de diálogo pues también está como base el Cruce del Estrecho, el Puente de Palabras, la revista Dos Orillas y todos aquellos colaboradores, porque son muchos los colaboradores a lo largo de muchos años. Algunos nos han dejado, como por ejemplo, bien lo sabe Amparo Vico, que desde un principio, desde arribar a la bahía, Mohamed Chacor, sus llamadas de teléfono, las conversaciones, que ella es testigo, cuando ellos han venido a Algeciras, cuando nosotros también hemos ido con él a Marruecos, a Tetuán, han sido vivencias que han ido tejiendo esa amistad, esa aproximación que se extiende más allá de la persona en sí, de ellos y nosotros, para extenderlo con los otros, con los que comparten, con los que miran, con los que de forma más o menos son presenciales de esa convivencia que se trata de comunicar en lo que se escribe. Este homenaje ha sido muy completo, pienso yo, porque se ha hablado mucho de la obra, se han interpretado libros, se han dicho palabras bellísimas, se han hecho cosas que yo pienso que ni yo soy merecedora de que se hayan dicho, la verdad. Pero luego también se ha hablado de la revista, del valor intercultural que tiene, porque ahí está el valor cultural, intercultural de la revista, el aproximar, el llegar al otro, el hacer que las cosas sean más fluidas, que lo que se comunica llegue y que entre todos tejamos una convivencia mejor, una convivencia en paz, por supuesto, donde el diálogo sea prioritario y que nunca se llegue a los enfrentamientos, ni se llegue a la agresividad, ni todas estas cosas que desgraciadamente estamos viviendo en pleno siglo XXI, que lo estamos viendo ahora más cerca, pero no quiere decir que en este siglo, en otros sitios del planeta más apartados de lo que nosotros comúnmente vemos en la televisión, no se esté produciendo. Entonces, si hemos llegado, como digo yo, hemos sido capaces de llegar a la Luna. Eso era una cosa increíble, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de convivir en paz y de hacer una sociedad mejor? Y la sociedad mejor es a base del respeto. El respeto se inspira en la convivencia y en la convivencia está la cultura. La cultura es un puente de palabras que tenemos que alimentar entre todos. Y entre todos, esta vez han alimentado la cultura y la han hecho protagonista de este 10º encuentro hispano-marroquí. Entre todos, esta mesa, la mesa anterior, Juan José Tellez, que ha hablado como siempre. Es que Juan José me aprecia mucho. Y bueno, es que todos, ¿no? Balbina, Juan José, Almayur, Isabel Camacho, Salguero, todos los de la mesa anterior, Aurora, Mar Marchante, Leonor. A ver, porque yo me estoy dejando Isabel Romero, que vino desde Málaga, Isabel Romero, y después esta mañana también estuvieron, recordarme, Juan Emilio Ríos, María Jesús, mi querida amiga María Jesús, que cruzó el estrecho, hombre, María Jesús, Ramón Tarrío, en fin, fue en Fuensanta que leyó la ponencia Aurora, Amparo Vico, que es una presencia única porque además representa el espíritu de Mohamed Chacor, que tanto se vivió en la revista 3 y 2 Orillas. Acuérdate cuando se me entrevistó en aquellos programas de la televisión, ¿te acuerdas? En fin, que este es un momento para recordar y para unirnos más, sabiendo que la cultura es necesaria y entre todos debemos preservarla y cada vez ahondar más en lo que creemos, porque esto es muy importante para tener una convivencia mucho mejor entre todos nosotros, entre los de aquella orilla y los de esta orilla en general, y con el más próximo y con el más lejano.
Muchísimas gracias.